el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. ¿Y si la madre España cae? ¿Y si le decimos, España, cuídate de tu propia España? ¿O si el cadáver ahí sigue muriendo? Son una de las cuantas frases de César Vallejo, escritas dentro de una de sus obras más prestigiosas, la cual es España, aparta de mí este cáliz. Si quieres conocer más sobre esta obra, te invitamos a que descubras hechos muy importantes dentro de nuestro PROI. Nosotros somos el grupo 5 de Cátedra Vallejo. El universitario César Vallejo nació en el año de 1892, un 16 de marzo. Él nació dentro de una familia que estaba arraigada siempre al trabajo. Sus tradiciones se basaban en ser realistas y acostumbrados a ser solidarios con las demás personas. Él fue el último de toda su familia, siendo el menor de 2 hermanos, mientras que sus padres fueron el señor Francisco de Paula Vallejo Benítez, quien fue una persona que le gustaba siempre la verdad. Dentro de su pueblo se caracterizó por ser el juez, aquella persona que determinaba ciertos problemas que se generaban, mientras que su madre era la señora María de los Santos Mendoza, una señora que estaba arraigada al catolicismo, ya que sus padres eran sacerdotes. Su familia era mestiza, venía de parte española y parte india. Esta señora le enseñó a Vallejo desde muy pequeño a ser un ser que le guste el catolicismo, que esté apegado a nuestras religiones. César Vallejo empezó su vida universitaria, su vida institucional, en un colegio del mismo pueblo, de Santiago de Chuco. Se llamaba 271. Luego pasó a estudiar primaria y secundaria dentro del Colegio Nacional de Huamachuco. Esto fue en el año de 1905. Luego César Vallejo empezó a descubrir su talento por la literatura. Le gustaba escribir, pero siempre arraigado a valores con la solidaridad y el amor, que fueron desencadenados por su madre, que le enseñaba el catolicismo. César Vallejo se dedicó a impartir clases en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe y, estando de visita en su pueblo natal, resultó involucrado en unos violentos incidentes, siendo detenido junto a uno de sus hermanos por incendio, asalto, homicidio frustrado y robo, siendo encarcelado cerca de 4 meses, encontrando el poeta tiempo suficiente para cursar los estudios de Fisiología y Letras en la Universidad de San Marcos. En 1921 ganó el premio del certamen literario con el cuento Más allá de la vida y la muerte. El premio le permitió editar su segundo libro de poemas, Trilce, en 1922, trabajando en los talleres de la cárcel donde estuvo preso. En 1930, en Europa, César Vallejo cosechó la amistad y cercanía con diversos escritores como Rafael Alberti, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Gerardo Diego y entre otros. Además, mantuvo sus lazos con escritores peruanos como los hermanos García Calderón, Antenor Orrego y Alberto Sánchez. Si bien en el caso de los escritores extranjeros, no en todos los casos hay correspondencia, sí hay diversas menciones. Esto permite ver la mirada cosmopolita de Vallejo. Su interés por regresar al Perú es constante, pero incierto. Vive años de persistente actividad política y creación poética. En cuanto al mío, el viaje a América, la cosa tarda. Hay que arreglar ciertas cosas previas, que son un poco complicadas. Ya te avisaré lo que se decida. Le escribe a Juan Larrea el 22 de enero de 1937.
La obra de Vallejo, España parta de mí este cáliz, está inspirada por sucesos propios del cristianismo. En sus poemas se refleja el dolor, el sufrimiento y la esperanza. En su tierra natal le enseñaron al poeta el cristianismo desde su niñez. Los hechos cristianos vistos en la obra del poeta, al igual que el uso del español, son por las políticas imperiales de España en América, aunque Vallejo no se centra en los hechos de España para criticarlos. Por el contrario, en sus poemarios refleja sus sentimientos ante lo ocurrido como un ciudadano más. Vallejo acentúa su singularidad en otro de los ámbitos cruciales en que se debatió la literatura de vanguardia. La experiencia de la guerra sostiene una cosmovisión poética que une a Vallejo al cristianismo y el socialismo como una afectividad humana. Vallejo, en lugar de seguir una línea o estilo ya iniciado por Tuñón o continuada por Neruda, escribió el poemario España parta de mí este cáliz, el cual es considerado el mejor texto literario escrito basado en los hechos de la Guerra Civil Española. Contiene una cosmovisión poética con la que une el cristianismo y el socialismo, lo que hizo parte de él. Escribió cada verso como si lo hubiese vivido y sufrido como un español más, y esto se ve reflejado en cada poema de la obra de nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Análisis del poemario España aparte de mí este cáliz. Esta colección de poemas está inspirada en la Guerra Civil Española y en los pasajes de los Evangelios. Cabe recalcar que Vallejo hizo una combinación magistral de palabras en la descripción de la visión de España con las ideas evangelísticas en la época de Jesús. Él también combinó magistralmente el pensamiento español con el pensamiento cristiano, ¿no? Esto es una mezcla de los valores religiosos de los cristianos y de los valores secundarios de los españoles del mundo hispánico. Vallejo es un personaje muy reconocido en Europa como un peruano universal. Nos deja constancia de esto, con muchos sucesos que evidencian en carne propia y además que vivenció esta guerra civil española, ¿no? Este poemario, España, fue publicado por primera vez un 20 de enero de 1939 con el fin de formar parte de una colección de Manuel Alto Aguirre en la República Española. Para terminar, este libro fue impreso con el consentimiento de la viuda de Vallejo. Como bien sabemos, después de su muerte, la viuda autorizó que puedan publicar este poemario y además muchos que él dejó, ¿no? Pues que sabemos que España parte de mí este cáliz es uno de los poemarios más conocidos de Vallejo, ¿no? Y él se caracteriza por siempre ser una persona llena de valores. Además, a manera poética nos demuestra distintas situaciones que pasan las personas durante la guerra civil, así como también nos narra hechos muy importantes, como se ve en el poema Más, dando a conocer el sentimiento solidario, un ser a otro, y nos dice que si a todos los seres de la tierra implora por él volver a la vida metafóricamente, o sea el cadáver puede morir en paz y perdón. Va haciendo un recorrido y a la vez se va enumerando los espacios donde la muerte pisa más fuerte, tal y como lo hace Alan Smith, 2012, donde dice que el recorrido se hace y genera desde la Extremadura hasta el Durango, Toledo, Teruel y Miranda de Ebro, pero es también la apuesta por un mundo superior. España aparta de mí este cáliz es un poema escrito por el gran poeta peruano César Vallejo en los últimos meses de 1935 y que fue publicado después de su muerte en 1939. Este poemario nos revela sobre la interacción histórica y cultural de la humanidad. En él marcó una gran guerra que marcaría el destino de España. El poemario número 15, El poeta, nos revela acerca del sufrimiento que se vivió durante la Guerra Civil en el año 1936, la cual estalló 26 meses después de la muerte de Vallejo.
Para él no fue un choque de postura ni de militar ni de política, sino una nueva visualización social de solidaridad y colectividad. Este poema nos deja como mensaje a las futuras generaciones que para vivir en libertad y democracia como ciudadanos responsables debemos elegir oportunamente a nuestro líder de gobierno que tenga como objetivo llevar al país por un camino de prosperidad en el que puedan establecer una patria llena de paz, de justicia y sobre todo de felicidad. Las ideas principales sobre este poemario España, aparte de mí, este Cáliz. Su tema está basado en la Guerra Civil Española, ¿no? Y en donde Vallejo vivenció en carne propia todos estos hechos, los cuales los plasmó en este poemario, ¿no? Además donde es un poemario donde refleja dolor, sufrimiento, bueno, y también la esperanza, ¿no? Este está formado por 15 poemarios, los cuales tienen una visión humanística y además se refleja este valor muy importante que pues Vallejo siempre tuvo presente, ¿no? Y que es la solidaridad. Además, esta está inspirada en los sucesos propios del cristianismo y además en sus poemas se refleja, como le dije, el dolor, el sufrimiento y pues la esperanza. Esto es una mezcla de los valores religiosos del cristianismo y también de los valores seculares de España y del mundo hispánico. Además, este poemario nos narra muy importantes sucesos, ¿no? Como lo es como también está en otros poemas, que es Masa, donde dan a conocer el sentimiento de solidaridad. El mensaje que el poema España aparta de mí este cáliz es el amor por la humanidad. Vallejo busca integrar su versión de España e ideas evangélicas de cuando Cristo se entregó por amor a nosotros. También nos hace referencia de que en nosotros está luchar o morir, o todo lo contrario, luchar y vivir. El poema mayormente se basa en los evangelios. También nos pide luchar por las futuras generaciones, porque un país sea más justo, por la esperanza, luchar por los niños, para que todos trabajemos en conjunto para encontrar el amor, la justicia y sobre todo la solidaridad. En la obra podemos observar cómo es que un gran conflicto puede traer consecuencias muy graves, en este caso para un país que es España. Al igual que este país se puede ver en la actualidad, y no con el hecho de que haya una guerra en nuestro país, sino porque a medida que pasa el tiempo hay más conflictos en el ámbito político que dividen al país, ya que cada quien defiende sus intereses y a veces dejan de lado el bien común. Asimismo, en su obra denota su fe hacia el Creador, ya que nos presenta ideas de la doctrina católica, la cual busca la conversión hacia un cambio mejor, donde todos se respeten, donde haya igualdad y donde se busque el bien común. Dicho esto, podemos ver que hoy en día las nuevas generaciones quieren el cambio, en busca de un país mejor, con igualdad de oportunidades para todos, donde exista el respeto y la tolerancia hacia el prójimo. En el poema España aparta de mí este cáliz, escrito por César Vallejo, publicada en 1939 después de su deceso. Es un conjunto de poemas en los cuales se refleja una mezcla de hechos históricos y el gran sentir de Vallejo, siempre comparando el sufrimiento de las personas con el viacrucis de Cristo. España aparte de mí este cáliz es una obra que se enfoca en la Guerra Civil Española, propiciada en julio de 1936, después de la ofensiva impuesta por Franco ante la victoria de los republicanos en las urnas. Guerra que paulatinamente se convertiría en un propósito internacionalista, iluminando una gran esperanza hacia la utopía de unidad y la revolución. En el poema, César Vallejo siempre se refería a los niños,
pues él intuía que si la derrota tenía éxito, la reconstrucción de un nuevo mundo sería para los niños, ya que son símbolos de pureza y de alma pura. Vallejo es considerado el poeta de la esperanza, ya que siempre plasmó en sus poemas sentimientos de superación, buscaba el reprendimiento de las injusticias, la libertad del hombre, siempre enfocado en los valores, tales como la solidaridad y la fraternidad. La reflexión que nos deja el poemario España aparta de mí este cáliz es que en una guerra civil, así como enfrentó España durante el año de 1936, nos trae demasiadas consecuencias, tanto para los adultos como para los niños, siendo estos últimos los encargados de crecer y vivir para crear un nuevo mundo. Vallejo denomina a las futuras generaciones como símbolo de esperanza para crear un mundo mejor. De la misma manera, este conflicto dejó muchos heridos, territorios destruidos, bajas en economía y más de 1 millón de muertos. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo con su antebrazo, ¿qué hace? En cabestro, 2 lágrimas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas. Qué temprano en el sol lo que os decía. Qué pronto vuestro pecho en el ruido anciano. Qué viejo vuestro 2 en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre, está España con su vientre a cuestas. Está nuestra madre con sus férulas, esa madre y maestra. Cruz y madera, porque os dio altura, vértigo y división y suma. Niños, está niños, niños, con ella padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo vais a castigar el año al mes? El palote de diptongo, la medalla de llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado a la pata del gran Tineo? ¿Cómo vais a bajar de las gradas del alfabeto hasta la letra en que aparece la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo energía. Esta energía de entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer. Y está la mano, la calavera hablando. Y habla y habla. La calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento y en él el antebrazo bajo.
si las férulas suenan, si es de noche, y si el cielo cae en dos limbos terrestres, si hay ruido y el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae. Digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscar. Gracias. Por esta razón les habla a los niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir, aquí hace referencia a que si la destruyen por la tragedia de la guerra española, tendrán que reconstruirla, y este será el mayor trabajo que tendrán las nuevas o futuras generaciones. Los niños del mundo serán la esperanza que los liberen del marxismo, fascismo y autoritarismo. Serán los futuros adultos el cual construirán y salvarán al hispanismo hacia un mundo nuevo y diferente. Enumeración de los poemas de España, parte de mí, este cáliz. Tenemos himnos a la voluntad de la República, batallas, solía escribir con un dedo fuerte, los mendigos pelean por España, imágenes españolas de la muerte, cortejo tras la toma de Villao, varios días al aire, compañeros. Aquí, pequeño reponso en el héroe de la República, invierno en la batalla de Tarual, miré el cadáver, su raudo orden invisible, Maza, Redolfo fúnebre en los escombros de Durango, cuidado España de tu propia España, y pues España aparte de mí, este caso.